En la época divina de la llegada de las encarnaciones sagradas en Oriente, entre los años 600 y 200 a.C., llegó al mundo Patanjali, uno de los grandes maestros de la antigüedad. Su gran enseñanza está consignada en los Yoga Sutras, pequeños textos que condensan toda la enseñanza del yoga. Son prácticamente 195 frases, muy comprimidas, secuenciales, tejidas. El tema de hoy es esa obra, una obra que es patrimonio de la humanidad, los Yoga Sutras de Patanjali. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss. Ya ha llegado el momento de recuperar la memoria. Nadie sabe el momento exacto en que fueron escritos los Yoga Sutras. Y nadie sabe, igual a otras grandes encarnaciones sagradas, en qué año nació o en qué año partió Patanjali. Es todo un misterio del yoga. De estos sutras, algunos dicen que son 194, 195, 196. Cada uno es una idea divina. Y esto está dividido en 4 mini libros, muy pequeños, si vamos a compararlo con la influencia gigante en el yoga. Es una sabiduría, es una instrucción muy parecida al budismo, al Sankhya, al Tao, al Vedanta. Es la época extraordinaria de la llegada de seres muy iluminados. El tema es los Yoga Sutras de Patanjali. Pero como siempre, antes de comenzar este tema de los Yoga Sutras, quiero invitarlos a que se suscriban. Quiero invitarlos a que les den like. Quiero invitarlos precisamente para que esta historia de Patanjali sea conocida. A que entren a Hilda Strauss. Ahí, en el home, pueden conectarse con la radio en emisiones directas. Página de Hilda Strauss. Ahí, en directo en la radio o en grabaciones. Ahí también en el home van a encontrar las meditaciones express. Y recuerden, amigos, que hay que meditar ya. Y en esa página, hildastrauss.com, ahí también entren al blog. Ahí van a encontrar todos estos mismos temas tan interesantes. Patanjali. Patanjali es como el señor Buda, como Vyasa, como Kapila, como Padmasambhava, como el señor Chaitanya, como Lao. Seres verdaderamente misteriosos de un mundo distinto, con un mensaje divino para este planeta. Los eruditos, los doctos, no saben ni el siglo, ni la época, ni nada. Con respecto a esto hay una discusión de fecha, hay discusión de significado, hay discusión desde siempre. Patanjali decía que él era un compilador y que él era un ordenador de una instrucción de las estrellas
muy, muy, muy antigua. Los Yoga Sutras tienen como base 8 prácticas esenciales de yoga. ¿Qué pasa con esas prácticas esenciales de yoga? Que conducen al conocimiento de Purusha. Y todo esto inicia en esa vieja disciplina del Samkhya, que es una doctrina no muy entendida, que divide a su vez la sabiduría en 2, el saber de Purusha y el saber de Prakriti. Entonces hacen esa división. Samkhya. Samkhya es un mensaje divino de Kapila. Y después de ese mensaje de Kapila, que llegó en esa era divina, llegan y están los sutras, los Yoga Sutras de Patanjali, que son los pilares del yoga, que estudia los distintos niveles de la presencia de Purusha en Prakriti y la comunicación o esa interfaz. Y queridos amigos, es tan misterioso Patanjali y estos Yoga Sutras que la verdad pareciera que Patanjali vivió 8 siglos y que esto fue hecho además en 8 siglos. Y curiosamente tiene elementos del budismo, del hinduismo, del Tao, de Samkhya. Los Yoga Sutras están dispuestos en 4 colecciones o padas. ¿Qué tiene esto de especial y de bonito? Que es una estructura hilada, fácil, precisamente para guardar en la memoria una frase y la otra y la otra y la otra. Y estos 4 mini libros condensan los puntos más importantes o los temas más importantes del yoga. El primer libro tiene el tema relacionado con el samadhi, con el éxtasis. Este es un libro que habla de la videncia, de cómo es que llegamos a ese samadhi controlando la mente. El segundo libro es de disciplina y de práctica de yoga, donde ese discípulo, ese vidente, accede a la vía del sadhana, que se compone a su vez en 2 partes divinas, Kriya y Ashtanga. Conocemos la parte del Kriya precisamente por el mismo maestro Babaji. Y el Kriya se resume en 3 ideas. La primera es que debemos hacer una investigación profunda de todas las escrituras sagradas. El segundo tema, o la segunda idea o aspecto, es la austeridad, la mesura, la conducta, el pensamiento, el accionar, todo con austeridad, con mesura. Y la tercera es revisar esa devoción, ese amor, esa ternura hacia Dios. Todo esto, obvio, tiene todos sus nombres en sánscrito. ¿Y se puede decir en sánscrito? Claro que sí. Pero no es la intención. Y se convertiría en una cosa mucho más difícil y mucho más complicada y compleja. Aquí de lo que se trata es de entender y se trata de acceder. Y vamos con esa otra parte que es Ashtanga. En esta parte de Ashtanga, Patanjali anuncia el camino de la autorrealización humana. Y ese camino de la autorrealización humana es un sendero que tiene 8 aspectos, como en el budismo, pero aquí Patanjali mezcla la vía de la energía y la vía de la mente. Aquí también hay que entender que esto debemos mencionarlo de una manera simple. ¿Por qué? Porque Patanjali, en cada uno de estos escritos, en cada una de estas frases,
condensa todo un mundo impresionante, un conocimiento bellísimo. Y además son secuenciales, que conservan un único objetivo. ¿Y cuál es ese único objetivo? El despertar de la conciencia o la iluminación. Estos 8 aspectos están en el segundo librito. Y estos 8 aspectos son los siguientes. En primer lugar, las prohibiciones o las abstinencias, que tienen que ver con el apego, que tienen que ver con la pureza, que tienen que ver con la no violencia. El segundo son los deberes o los preceptos, y tienen que ver con las purificaciones, con la alegría, con la disciplina, con la devoción. El tercero, que tercero y cuarto creo que son los más conocidos. El tercero ya son las posturas de yoga, las asanas. El cuarto es el control de la respiración o los pranayamas. El quinto es el control de los sentidos, igual que en el budismo. Es ese neutralizar toda esa complacencia extrema de los sentidos. Y los últimos 3 tienen una íntima relación con la meditación. ¿Por qué? El sexto es retener la concentración de la mente. Y eso lo hacemos cuando no le ponemos atención a todo eso que aparece en la meditación inicial y logramos esa concentración. El séptimo es la misma meditación, esa práctica yoga de la meditación, donde vamos a meditar acerca de la vía de la luz y de la transformación mental. Y lo último es lograr ese samadhi o ese éxtasis a través de la meditación, donde Patanjali habla de la absorción. ¿Y a qué se refiere? A que nosotros estamos aquí en Prakriti, en el mundo material, en esos egos, en esa ilusión. Y somos absorbidos por el ser superior, por ese Purusha, por ese Dios que es el Padre y ese Atman que es la gota que somos nosotros, el Padre y el Hijo. Pero volvamos a esas partes o a esos libritos. Sigue el tercero. Este tercero habla de los poderes o de las facultades extrasensoriales, de los shiris, de las manifestaciones del ser interior, de las manifestaciones del Atman de cada uno de nosotros. Estamos hablando de clarividencia, del poder del desdoblamiento, de la clariaudiencia, de la intuición superior, de la telepatía, de la sensibilidad, de la memoria extraordinaria que se desarrolla y de otros poderes de los que hablaré en futuro en un video. Y aquí hay que advertir algo importante. Esos poderes extrasensoriales y esas facultades nunca pueden ser un objetivo. Nosotros no accedemos a las prácticas del camino de la evolución espiritual con el fin de tener facultades o poderes, porque ellos son un medio para llegar precisamente a la iluminación. No pueden ser una meta. Entonces, hay que advertir que son como un espejismo y se convierten muchas veces en un obstáculo grande, en un obstáculo de conciencia. Es bueno tenerlos,
pero cuando se desarrollan tienen que saber que es un medio y no un fin. El cuarto librito habla de la emancipación de la mente. Y cuando hay emancipación de la mente, hay liberación de la ilusión, igual que en el budismo. Y en este mini libro, en este sutras, Patanjali enseña a eso, cómo aislarse de todo ese espejismo, precisamente de la mente. Muy parecidos los últimos factores mentales a Shaitasika. Aquí, ese discípulo o vidente, como lo llama Patanjali, percibe la realidad. Y la realidad está en las dimensiones superiores. Y ahí están todas unificadas. Y entonces ese discípulo o ese vidente se convierte en un iluminado o en un ser despierto. Ahora, veamos la base de los Yoga Sutras de Patanjali. Purusha es Dios del cielo y es el Atman en el corazón. Purusha es el Padre y es el Hijo. Y estamos hablando de dimensiones superiores. Estamos hablando de ese océano y de esa gota. Lo más excelso, lo más alto en esas regiones espirituales del alma. Prakriti es la materia, pero no es simplemente la materia. Es la mente, es la emoción, es el conocimiento, es el intelecto. Y además son todos los fenómenos que tienen relación con tres dimensiones. La tercera dimensión, o la dimensión física, la dimensión del tiempo o el astral, y la dimensión de la mente. Purusha se manifiesta en Prakriti en distintos porcentajes. Y eso ocurre de acuerdo a la ignorancia, es decir, y a la conciencia. Entre menos conciencia hay mayor manifestación del ego y hay menos manifestación de Purusha. Y cuando hay menos manifestación de Purusha, hay más desequilibrio. Y entonces Prakriti domina y esclaviza el mundo de la materia. Con todo lo que acabo de decir, domina y esclaviza. En la medida en que Purusha aumenta el porcentaje, esa dominación de Prakriti disminuye y los seres humanos somos más libres. También Patanjali habla de las tendencias, que son los mismos gunas. Y son tres: armonía, pasión y caos, que tienen sus nombres en sánscrito, pero bueno. Y este porcentaje de caos, vamos de atrás, de lo más grave a lo menos, y este porcentaje de caos o de pasión, que en algún sentido y en un porcentaje es necesario, y de armonía, pues eso determina la personalidad y, digamos, el equilibrio, el balance, la felicidad de la persona. El yoga lo que busca es un acoplamiento entre Purusha y Prakriti. Para eso está esa sabiduría bellísima de los Yoga Sutras. Patanjali también propone un Sankhya que incluye conciencia de Dios, Purusha, Ishvara cósmico, y un Ishvara más allá del alma. El alma está en la octava dimensión y el Atman, la gota del océano, es la novena, más allá del alma. Los Yoga Sutras, afortunadamente, y hay que decirlo, fueron recuperados por la escuela del maestro
Ramakrishna. El maestro Ramakrishna le pidió a su más directo discípulo Vivekananda que recuperara ese conocimiento. Y gracias a eso es que hoy los tenemos. Sutra. Sutra es una palabra vieja, 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 muy anterior al budismo. Realmente tiene origen sumerio. Una palabra utilizada en India, en Persia, en Asia Central, es indoeuropea. Sutra significa sutura, significa costura, significa pespunte. Sutra es una enseñanza tejida verso a verso, un conocimiento resumido en párrafos, precisamente para que fuera recitado siglo tras siglos y que después fue escrito, pero fue diseñado para memorizar. Finalizo diciendo el primer sutra. He aquí las instrucciones para lograr la unión, el reino de los cielos, la llegada de la luz. Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Gracias amigos, hasta un próximo tema y un próximo video.